Nacimos con estos himnos nosotros y se convirtieron en nuestra bandera cotidiana. Y ahora sí, nuestros niños pueden pasar a su clase. Y mientras tú buscas en tu Biblia Josué capítulo 14, te reitero que todas las actividades próximo martes reiniciamos si Dios permite. Ay, gracias, preciosa. Todo reinicia el martes si Dios permite, para que lo tengas presente. Al inicio de año siempre tenemos por lo general una evaluación de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestras experiencias, de las lecciones que se aportaron en el ayer, y esto representa una medida para hacerle frente a un futuro desconocido. Y esos recursos se vuelven una fortaleza en nuestra vida por considerar que ya tenemos camino andado. Porque la experiencia nos ha aportado, debido a las malas decisiones, a los malos tiempos, lecciones que nos pueden ayudar hacia el mañana. Pero también los recursos espirituales son imprescindibles. Tú y yo como creyentes no podemos eludir el más grande recurso, que es lo espiritual, porque ese es el que nos mantiene firmes, los que nos mantienen estables ante los diversos vaivenes que la vida nos presenta. No todos los meses son enero. Esto quiere decir que no todas las épocas del año van a ser iguales. Cada una tiene una exigencia. Cada una de esas circunstancias demandará de diversa manera entrega, fe, confianza, lucha, búsqueda, oración. Y es justo ahí donde tú y yo necesitamos reconocer que tenemos uno de los más grandes recursos en las manos de Dios. No solamente es la fe la que hace posible ver lo invisible. No solo es la oración, que tiene el enorme poder de trascender distancias, de cambiar circunstancias, de alterar el presente, de proveernos la capacidad de soportar el peso de la vida diaria. Pero hay un recurso adicional del cual es importante que tú lo tengas presente: las promesas de Dios. Promesas que representan la expresión de la voluntad de Dios para tu vida. Una promesa es la declaración divina en un momento y en un tiempo determinado, para nutrir nuestra fe, para fortalecernos, pero para darnos una expectativa, una esperanza sólida de que tarde o temprano esa promesa se cumplirá. Y es justo ahí donde empezaremos hoy. Las promesas de Dios, ¿para quiénes son? ¿Estarán aplicables, vigentes las promesas de Dios? ¿Podré descansar en una palabra aun cuando transcurra el tiempo? ¿Los recursos de Dios serán tan sólidos como mis recursos naturales, académicos? ¿O será que los recursos de Dios son capaces de superar los míos? Las promesas de Dios no eliminan nuestras responsabilidades físicas, materiales, emocionales, financieras. Las promesas de Dios no nos relevan para ser irresponsables. Por el contrario, las promesas de Dios en el ámbito natural en donde tú y yo nos desenvolvemos y a través de las circunstancias es donde Dios hará posible que nuestras responsabilidades, las circunstancias, se conviertan en los medios a través de los cuales transite el poder de Dios para llevar a su cumplimiento en el tiempo y en el momento que Él tiene determinado. Qué impactante. Promesas que en ocasiones consideramos lejanas, pero sin importar el paso del tiempo, Dios es bueno
y Dios es fiel. Si ya tienes el libro de Josué, capítulo 14, el verso 6 al 9, te voy a invitar si nos ponemos de pie, ya que vas a estar sentado 2 horas, ¿no es cierto? Del 6 al 9, y te voy a invitar a participar conmigo en la lectura. Permíteme leer el verso 6, ustedes el siguiente, y nos unimos en el verso 9, ¿sí? Permíteme hacerlo, por favor. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Lo hicieron muy sin ganas, como si no desayunaron. Otra vez, por favor. Yo era de edad Gracias. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Todos juntos, por favor. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Aleluya. Toma tu lugar, gracias. Caleb ha estado, al igual que Josué, 2 sobrevivientes que salieron de la esclavitud de Egipto. Habían recibido promesas de Dios. Constataron la grandeza del Señor al ver las maravillas de abrirse el Mar Rojo. Cruzaron en seco. Durante 40 largos años estuvieron aprendiendo a depender de Dios, donde el maná representaba la bendición de Dios cada mañana. La generación que salió con ellos desapareció en el desierto. Y estos dos permanecían como testimonios vivos de la fidelidad de Dios. ¿Cómo superaron Josué y Caleb toda esa gran cantidad de incomodidades, de incongruencias, de crítica, de rechazo, de quejas, e ir viendo desaparecer a cientos de miles desde cada mañana durante 40 años hasta no volverlos a ver? No sin conflictos, no sin adversidades, porque eso es algo que debo puntualizar. Dios no ha prometido que viviremos sin probar algunos momentos tragos amargos, que probaremos lágrimas, que habrá tiempos de escasez, que habrá tiempos difíciles, que habrá momentos de dolor y de enfermedad, pero lo que Él se ha prometido es estar contigo cada paso de tu día. Sin importar la condición, sin importar la situación, Él ha prometido estar con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Esa es la gran condición que tú y yo tenemos. Y Caleb se acerca, y esta es una de las pocas veces que vas a encontrar el nombre de Caleb primero. A mí me agrada la vida de Caleb porque fue un hombre con un alto grado de compromiso, con un hombre que decidió vivir por principios y convicciones antes que por emociones, un hombre que supo cómo y quién era Dios para caminar tomado de la mano de Dios, pasara lo que pasara. Y este hombre, al igual que Josué, fueron 2 compañeros de batalla, 2 compañeros de lucha, 2 compañeros que decidieron lanzarse en la gran aventura de la fe, en la aventura de la conquista, sabiendo que lo que Dios había dicho, Dios lo iba a cumplir.
Qué importante es que tú tengas personas a tu alrededor con quienes puedas contar para entrar en la batalla espiritual, que estén contigo para pelear cara a cara las circunstancias y las adversidades, que puedas contar con alguien incondicional, solidario, para decir: tú y yo enfrentaremos esta situación porque el Señor está con nosotros. Qué lecciones tan grandes. Dos amigos que permanecieron fieles y firmes porque lo que los unía era su fe, las convicciones que tenían y una relación tan profunda. Y Caleb me agrada porque Caleb supo cuál era la posición que Dios le había delegado. Josué nunca trató de usurpar algo que no le pertenecía. Caleb aprendió lo mismo y caminó de la mano de su líder y amigo. De esta manera, él viene y le dice: Josué, hoy estoy en mis 85 años. Qué tremendo. Que un día tú y yo podamos decir eso, pero con toda la fuerza, con toda la capacidad y con toda la certeza. Y le dice: tú sabes, porque tú y yo estuvimos presentes, tú sabes lo que Dios dijo acerca de mí y acerca de ti. Y le recuerda cuál era la promesa, y te la voy a recordar, de Deuteronomio 1:36. Esto es muy importante. Hablando de el pueblo que falleció en el desierto, dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él verá la tierra prometida, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido, subraya eso, fielmente a Dios. Caleb había mantenido vigente por años, por décadas, las promesas de Dios. Él había aprendido que lo que brota de los labios del Señor es una realidad. Y le recuerda a Josué que el pasado solo representaba el inicio de esa aventura llamada promesas, y que después de 40 años ahora estaba en vías de cumplirse. Nosotros tenemos un conflicto con el tiempo. Las promesas de Dios no están limitadas por el tiempo. Recuerda eso. Las promesas de Dios, el tiempo no las envejece, no las deteriora. Las promesas de Dios no están supeditadas al transcurso de los meses o de los años. Cuando Dios te da una palabra, no importa cuánto tiempo pueda transcurrir, Él lo hará. Ese es el punto al cual tú y yo necesitamos aferrarnos en una sociedad que está cada día celebrando más los éxitos sin saber cómo llegar a alcanzarlo. Porque para muchos lo importante es el éxito y no saber cómo adquirir el éxito. Y es tan importante aprender que el tiempo puede ser una gran aventura en nuestra vida espiritual, porque el tiempo puede convertirse en tu aliado o en tu peor enemigo. Pero cuando decidimos que el tiempo aporte a nuestra vida, tenemos que aprender entonces cómo enfrentar los tiempos, cómo hacerlo. Caleb tenía muy presente durante 40 años que él, sin importar cuántas batallas iba a enfrentar, sin importar cuántos adversarios más feroces se enfrentaban a él, Caleb tenía la certeza de que no iba a morir hasta no ver cumplida la promesa de Dios. Aleluya. Wow. Esto a mí me impacta. Yo estoy viviendo promesas que Él me dio hace años, décadas. Y lo que parecía un olvido, lo que parecía una falta de fe, o lo que parecía ya no tener un sentido en el ámbito espiritual, Dios nunca olvida lo que dice.
Dios nunca olvida lo que promete. Y un buen día tú y yo podemos olvidarlas, pero Dios jamás. Dios jamás. Y eso es lo gran importante para ti y para mí. Así que Caleb es un vivo modelo para nosotros de cómo iniciar el año. Un recurso inagotable, ilimitado, un recurso provisto divinamente para nuestra fortaleza y seguridad. Un recurso que tú y yo podemos constantemente pedir se convierta en una realidad, las promesas de Dios. Pero esto requiere entonces que tú y yo invertamos tiempo familiarizándonos con el manual del creyente, con ese libro maravilloso llamado la Biblia, que es la expresión de la voluntad de Dios para ti y para mí. Y en ese libro hay una gran cantidad de promesas esperando a que tú la creas, la pongas en práctica y decidas pedirle a Dios la lleve al campo de la práctica. Pero más certero será que cuando pasas tiempos con Dios, Él hablará tu vida para decirte en lo individual, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de algo que dentro tú puedes escuchar y te diga, esta es la promesa. Y es donde dices, Dios dijo, Dios lo hará. Cuando Dios da una promesa, no nos da el tiempo de cumplimiento. Y nosotros estamos desesperadamente ávidos de la respuesta. Y esperamos que sea Él ya. Y anhelamos a veces que Dios lo haga en el momento que lo hizo, es decir, la promesa. Pero no será así. Dios tiene un tiempo y un momento donde todas las condiciones van a cooperar, van a ejercer una fuerza para complementarse en tiempo, lugar y circunstancia. Y es entonces cuando será el tiempo perfecto de Dios para cumplir lo que prometió. Así que aprendamos a tener una paciente espera. Pero no ores por paciencia. La lectura del inicio del día de hoy dice que la paciencia, ¿qué tiene? Prueba. Basta con la prueba que tenemos hoy como para pedir más de lo mismo. Por lo tanto, el tiempo involucrado en el proceso de cuando Dios dio esa palabra, 40 años, pero ¿qué sucedieron? ¿Qué cosas acontecieron para que Caleb representara un modelo a seguir para ti y para mí? Él aprendió que el tiempo, confiando y esperando en Dios, forjaría el carácter requerido para cuando llegara el cumplimiento de la promesa. Dios conoce cómo reaccionaríamos a las respuestas antes de que tú y yo lo entendamos. Él necesita colocar un proceso para cuando la promesa se cumpla, la promesa no nos desvíe. No adoremos a la promesa y olvidemos a Dios. Para que sea la promesa el vehículo que nos conduzca a decir, tú eres mi Dios, a ti rendiré y a ti serviré. Porque las promesas cumplidas serán simplemente el vehículo, el medio que Dios va a utilizar para mostrarte que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y esto se ha convertido a veces en una tragedia para muchas personas, por no decir creyentes. Promesas que un día empezaron a convertirse en su vida, la prosperidad los desvió de la verdadera adoración a Dios. Las bendiciones se convirtieron en sus dioses y los alejaron de la fuente que es el Rey de Gloria. Caleb tenía muy presente que el tiempo transcurrido, 4 décadas, habían forjado un carácter para aprender a depender en Dios, a vivir por principios y convicciones y no por emociones, a no permitir que las circunstancias lo alejaran de ver cumplida la promesa que él recibió.
Somos volubles en un mundo donde tantas condiciones nos impactan. Pero ese recurso, cuando Dios te da una promesa, debe ser fortaleza en el tiempo de angustia, esperanza en el tiempo de oscuridad, fe en el tiempo de temor, seguridad cuando las cosas no van bien. Cuando todo está en contra, seguir creyendo que Dios tarde o temprano hará posible lo imposible, cumplir su promesa. Cada promesa es distinta, como tú y yo somos distintos. Dios te da promesas en relación con tu circunstancia, con tu futuro y con aquello que vives. Pero en lo que sí tenemos todo en común es cuando sabemos que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Para nosotros es imposible, para Dios es posible. El tiempo parece sepultar nuestras esperanzas, pero mencioné, puede ser tu gran aliado el tiempo y decir, un día menos de lo que el tiempo tiene y lo que Dios hará por mí. En vez de mirar el tiempo con un adversario y decir, han pasado los años, Dios no me responde, Dios ya no me ama, las cosas salen mal. En vez de decir eso, podemos entonces clamar y decir, Señor, más cerca cada día está la respuesta a mi promesa. ¿Te das cuenta? Caleb era un hombre que enfrentó innumerables batallas, pero él sabía que sin importar cuántos gigantes iba a enfrentar, él estaría en la tierra prometida recibiendo la promesa de Dios para su vida. Tal vez tú estás igual hoy. ¿Cómo enfrentar este año? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr superar las condiciones que enfrentamos? Enero siempre se convierte en uno de los meses más difíciles, ¿verdad? Las fiestas pasaron y ahora viene el efecto dominó de ver la realidad. El gigante de enero y febrero es susceptible de ser derrotado confiando en Dios, confiando en el Señor. Eso es muy importante. De esta manera también, el tiempo va a probar nuestra confianza y nuestra fidelidad. El tiempo transcurrido será un vehículo donde se va a medir nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios y a la vez nuestra fidelidad para con Él. Nosotros esperamos fidelidad de Dios y Dios espera de nosotros fidelidad. Es una reciprocidad. Es cuando tú dices, Dios me ama y yo lo amo. Yo soy de Dios y Dios es mío. Hay una relación profunda, una continuidad. Y es donde entonces aprendemos a caminar con Dios en los diferentes tiempos de la vida. ¿Cómo nos gustaría predicarte solo bendición, libertad, alegría, prosperidad? Eso sería erróneamente. Pero cuando podemos decir, aunque la vida sea difícil y aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque sean quitadas las ovejas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque un recurso que está disponible para que tu fe no se desmorone, para que tu fe no se fisure a través de las condiciones del presente, es seguir tomado de la mano de esa promesa y decir, Dios hará en su tiempo y en su momento lo que prometió conmigo y lo que hará conmigo y a través de mí. Hace unos días compartí algo acerca de el preso no quedará para siempre en la cárcel, ni continuará en su mazmorra, ni morirá de hambre, porque Dios pronto accionará. Iniciamos un servicio hoy con un alto grado de instrucción,
de una declaración bíblica acerca del cuidado, del amor, de la protección de Dios. Iniciamos agradeciendo que Él es la fuente inagotable de toda bendición. Él me levantará. Y cuando tú cantas, Él me levantará, es porque estamos abajo. Cuando dices, Él me fortalecerá, es porque nuestras fuerzas han disminuido. Pero en Él, el débil fuerte es. Qué impactante. Por eso, nuestra responsabilidad es mantener firmemente nuestra confianza en Dios como el tiempo transcurre y a veces perdemos de vista promesas. Esta mañana, orando temprano, yo le decía, Señor, perdóname por olvidar algunas promesas, pero yo tengo algo bueno a favor. Cuando Dios me da una promesa, le pongo fecha en mi Biblia, le escribo el porqué, y cada vez que leo mi Biblia me doy cuenta que hay tantas promesas que estoy esperando su cumplimiento. Y algunas de ellas ya estoy disfrutándolas a pesar de haberme olvidado. Y esta mañana yo le estaba diciendo, Señor, perdóname. Y hoy estoy siendo un testigo ocular de tus múltiples bondades. Estoy recibiendo promesas que hace tantos años dijiste y hoy las puedo disfrutar y decir, qué bueno eres, mi Dios. ¿Dios ha contestado a sus promesas en tu vida? ¿Dios te ha dado respuestas? Yo sé que sí, pero también tienes algunas pendientes. Tal vez tienes un abanico delante de ti y estás colocándole al Señor, mira, Señor, esto es todo lo que has dicho acerca de mí. No desmayes. Caleb, como Noé, no renunció a las promesas a pesar de la oposición. Noé, como Caleb, enfrentaron a multitudes que estaban siempre negativamente señalando, condenando, burlándose y desechando la fe de estos hombres. Caleb estaba en un momento determinante cuando aquellos 10 espías, después de haber venido de ver la tierra prometida, acompáñame en Números 14, versos 9 y 10. Dos espías habían sido enviados a reconocer la tierra. Y Caleb hace una declaración que me agrada tanto, porque se compagina con Éxodo 16, 19. En el verso anterior, Caleb dice, si el Señor los entrega como pan caliente, nos los vamos a comer. ¿Sí? Estas son las palabras de, por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra. ¿Quiénes? A los gigantes, a los que ellos habían visto en la tierra prometida. Porque nosotros los comeremos, ¿qué dice? Como pan caliente. Su amparo sea apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les teman. Pero el siguiente verso dice, toda la multitud habló de abrazarlos, de celebrar, de llevarles a la victoria. No. 10 trajeron un reporte perverso. Lo colocaron al nivel intelectual en su análisis cuantitativo, cualitativo de las condiciones netamente humanas. Se olvidaron de la fe y ellos hicieron un reporte que tristemente alteró la emoción, el temor de las personas que estaban a su alrededor. Pero estos dos, Josué y Caleb, tuvieron un reporte menor, es decir, la minoría en ocasiones es aplastada por la mayoría. Pero Caleb y Josué determinaron seguir viviendo por principios y convicciones antes que por circunstancias, antes que por las situaciones que estaban enfrentando.
Noé como Caleb aprendieron a mantener firmes sus convicciones, sin importar el entorno a su alrededor. Y hoy nosotros estamos siendo tan invadidos, tan permeados por una gran cantidad de propuestas externas, que la iglesia se ve invadida por pensamientos de esa naturaleza. Y necesitamos una generación que esté dispuesta, como Caleb, como Noé, a vivir por la palabra de Dios, a decidir levantar la bandera del evangelio, a mantener la palabra de Dios como la única fuente de norma de vida y conducta. Necesitamos creyentes sólidos que decidan prevalecer, permanecer y enfrentar la mayoría, creyendo que lo que Dios ha dicho es la verdad eterna. Caleb como Noé fueron dos precursores de la fe que recibieron las promesas de Dios y decidieron mantenerse a pesar de que una multitud constantemente se encontraba generando un conflicto acerca de cuestionar su fe, de cuestionar las circunstancias, de decir, ¿dónde está tu Dios? Qué tremendo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que darnos cuenta que hay un precio a pagar cuando vivimos por fe. Pero te aliento, evalúa el costo, paga el precio y Dios recompensará tu vida. No estamos acostumbrados a pagar el precio. Queremos que otro lo pague por nosotros. Pero no hay victoria sin batalla. No hay gloria sin dolor. Y eso es algo que tú y yo necesitamos aprender. La vida cristiana siempre demandará fidelidad, demandará entrega. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera de nosotros. Caleb creía firmemente en la verdad declarada por Dios, que un buen día él entraría a esa tierra prometida, que él sería el dueño de esa tierra y aún los suyos también. Es decir, las promesas de Dios nos hacen ver lo invisible como visible. Las promesas de Dios nos hacen ver que lo imposible es posible. Las promesas de Dios se convierten en el vehículo que nos transportan cada día para vivir con gozo, para vivir con paz, para vivir con certeza, para vivir sin ansiedad y sin las presiones de la vida, saber que Dios tiene el cuidado de nosotros. Las promesas se convierten en anclas firmes en tiempos de tormentas. Anclas profundas que pueden mantener tu barca a pesar de la inestabilidad de las circunstancias, pero mantenerte seguro sabiendo que esa promesa Dios es responsable de cumplirla. Y es que aprender a depender de Dios no es fácil. No es fácil. Aunque digamos, yo confío, yo creo, yo vivo con Dios. Pero ¿y si se acabara tu cheque? Si se acabara tu ingreso. Y no quiero decir que esto que así debe ser. No, lo que estoy mencionando es que a mí me pasó. Y aprender a confiar en Dios es: Señor, tú eres la fuente que me ha dado el trabajo. Tú eres quien me ha dado la capacidad para generar una profesión. Eres tú la fuente, Señor. Lo que estoy diciendo es aprender a depender de Él, a confiar en Él y saber que Él tiene lo mejor para ti y para mí. Porque Él es un Padre amoroso, un Padre responsable que desea lo mejor para nosotros y que siempre estará pendiente, vigilando, al cuidado de ti y de mí. Porque nada que nos pase está fuera de su conocimiento. No hay deuda que Él no sepa que tengamos que pagar. No hay circunstancia que escape a su poder. No hay necesidad que Él no pueda superar. No hay cantidad que sus tesoros no puedan pagar. ¿Te das cuenta? Pero tiene que haber ese balance. El peligro de la prosperidad es ese: exaltar lo material y creer que Dios es solo un proveedor y no es el Padre amoroso que tú y yo necesitamos día a día en una relación profunda. Qué poderoso es nuestro Dios. Así que Caleb aprendió a ser determinante, a mantener decisiones sólidas,
Eso es algo que requerimos. El día de ayer, hablando con unos hermanos de aquí de la congregación, estaba compartiendo sobre eso, que nuestras decisiones, además de tener consecuencias, no deben estar sustentadas en emociones, en sentimientos. Nuestras decisiones deben estar sustentadas en hechos, porque las decisiones que tú tomes sobre los hechos siempre van a determinar la verdad inalterable. Porque cuando tú decides tomar aún la palabra de Dios como sustento de norma, de guía y conducta, y haces decisiones en base a esas verdades, siempre habrá respaldo divino. Caleb aprendió a tomar decisiones sabias, a no permitir ni a comprometer la verdad ante la oposición de toda esa multitud. Él prefirió pagar el precio de estar con Josué a solas y no contaminarse con la opinión, con la conducta, con la postura de otros, y siempre se mantuvo diciendo: Dios es fiel y Dios lo hará. ¿Cuándo? En su tiempo y su momento Dios lo hará. Josué tenía algo muy concreto, tenía un enfoque muy claro de lo que él quería. Las circunstancias no empañaban su enfoque. Cuando hablamos de liderazgo, esto es muy importante. Él tenía un enfoque muy claro acerca del propósito para el cual continuaba de pie. Necesitamos aprender a enfocarnos correctamente. No voy a decir: ¿cómo te quieres ver dentro de 12 meses? No. Es: ¿qué haremos para llegar firmemente al tiempo cuando Dios decida llevarnos a la respuesta de esa promesa? Los intereses del entorno no alteraron a Caleb. Él tenía aspiraciones más grandes. Sus prioridades espirituales estaban ordenadas correctamente. Y esto le permitió entonces llegar, al igual que Josué, después de 4 décadas de ardua lucha. Imagínate estos dos hombres enfrentar una queja todos los días. Como dijera el pastor, una quejabanza. Wow. 40 años, 4 décadas. Pero ellos no permitieron que las malas influencias permearan la suya. El apóstol Pablo hace una declaración de uno de los poetas de su tiempo. No es inspirada esta frase por el Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo la extrae debido a su amplitud de conocimiento, de cultura. Era un hombre extremadamente culto, el apóstol Pablo. Y él hace esta declaración acerca de la filosofía de su tiempo, diciendo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa frase no es inspirada por el Espíritu Santo, pero qué tan cierta que el apóstol la incluye, al igual que otras 2 o 3 frases que él tiene, que él las coloca ahí. Así que Caleb evitó reunirse con malas personas, porque no van a influir para bien. Iban a deteriorar su fe, iban a fisurar su confianza, iban a disminuir su efectividad. Y él optó por colocar una línea y decir: prefiero saludarlos que hacerlos mis amigos. Tenemos que ser selectivos. Selecciona personas que edifiquen tu vida. Es el consejo. No que no les hables, no, pero que tu relación propicie crecimiento, madurez, que tu fe pueda crecer, que puedas aprender, que sean un ejemplo que te conduzca hacia la altura, hacia la madurez, hacia un nivel superior, donde puedas decir: me aporta su compañía. Por eso, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aprendamos ese pequeño secreto. Así que en Caleb encontramos a un hombre que se sumó al liderazgo de su amigo Josué. Me impacta, ¿sabes qué me impacta de este Caleb? Aunque él era príncipe de su tribu,
Él aprendió cuál era el lugar en el plan de Dios. Él nunca trató de usurpar, tomar el lugar de Josué. Él aprendió dónde Dios lo había colocado y ahí funcionó perfectamente. Cuando tú y yo aprendemos dónde Dios nos coloca, seremos más efectivos que cuando una voz viene y te dice: tú pudieras estar ahí arriba. Tú tienes todo para lograr hacerlo. Yo que tú lo haría y yo te seguiría. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pero Josué conocía a su amigo. Y cuando tú tienes años conociendo a alguien, caminando juntos como ellos dos, Josué nunca tuvo problemas con ese conflicto. ¿Por qué? Porque Caleb le había dado evidencias durante 4 décadas o más años de quién era él y el respeto que sentía por él, y haber entendido que Dios lo había llamado a una posición y no a otro lugar del cual debería estar. A veces, cuando estamos en el anonimato, por llamarlo de esta manera, a veces somos más efectivos que cuando estamos en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque cuando no estás frente a todos, tu actividad, tu dedicación, tu entrega, tu llamado se convierte en más efectivo, porque nadie tiene los ojos puestos en ti. Porque puedes hacer lo que se debe sin ninguna limitante de quien puede señalar u opinar. Caleb es uno de esos hombres que propició como David. David nunca tuvo problemas de tener a personas más capaces que él. Déjame decirte, David estaba rodeado de personas más capaces, más hábiles, más valientes que él, pero nunca tuvo temor porque sabía quiénes eran los que estaban con él. ¡Qué impacto! Ahí es cuando puedes decir: la relación, la comunión nos puede permitir crecer de tal manera que puedo advertir cualidades, puedo advertir que hay una enorme capacidad, pero dentro del llamado Dios ubica y coloca para ser efectivos como Dios lo espera. Eso me impacta de Caleb, y ahí está. No sucumbió a la tentación como lo hizo Aarón. ¿Recuerdas en los primeros días, Aarón, cuando Moisés se fue al monte? El pueblo dijo: ay, ¿qué crees, Aarón? Ya no creemos en Moisés, ya nos abandonó. ¿Por qué no eres tú nuestro líder? ¿Por qué no te levantas? ¿Y qué sucedió? Aarón cambió radicalmente la historia, de tal manera que el pueblo sucumbió ante un grave conflicto. ¿Qué hacer hoy? Es la gran pregunta. Caleb tenía una gran cualidad. Su relación con las verdades eternas había despertado una capacidad de creer en Dios por encima de las circunstancias. Y al igual que Abraham, Romanos 4:21, al igual que Abraham, habían experimentado en carne propia la fidelidad de Dios. Nuestro pasado debe ser una historia presente de la fidelidad de Dios. Hasta aquí el Señor nos ha llevado paso a paso, mostrándonos que Él tiene un propósito, que Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. Y que si el tiempo del cumplimiento de la promesa que esperas no ha llegado, no es porque te falte fe, no es porque has fallado a Dios, no es porque Dios no tenga la capacidad de hacerlo, no es porque la mano de Dios ha perdido poder, no es porque Dios no tenga la habilidad. Es porque va a llegar el momento y el tiempo cuando Dios conjugue todas las cosas para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Escucha lo que dice este verso. Bueno, yo puse 20 y 21, si lo tenemos. Hablando de Abraham, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Se fortaleció en Dios, ¿qué? Dando gloria a Dios. En otras palabras,
Abraham, como Caleb, anticipadamente empezaron a decir: gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque lo que prometiste ya lo puedo, a través de la fe, empezar a ver con claridad. Gracias, Señor, porque sé que lo que tú dijiste está por acontecer. Gracias, Señor, porque no voy a permitir a la incredulidad entrar por las puertas. Por el contrario, empezar a adorar y exaltar tu nombre, agradeciendo de antemano lo que estás por hacer. El siguiente verso dice que estaba plenamente convencido que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa debería ser parte de nuestra vida, ¿sabes? Estar convencidos, estar plenamente seguros es lo que quiere decir. No necesito que alguien venga y me convenza. Es mi decisión creer y estar seguro que la promesa de Dios para mí es una certeza de la cual me puedo abrazar hoy como una columna que me mantenga firme y sólido a pesar de los vaivenes de la vida. ¿Por qué? Porque estoy plenamente seguro que Dios es poderoso, es capaz para cumplir lo prometido. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú tienes esa certeza? Porque de otra manera no lograremos alcanzar esa promesa. Y el recurso que Dios ofrece hoy, son sus promesas, es para que no deambulemos de un lugar a otro, para que no perdamos nuestra confianza ante lo que este futuro desconocido pueda presentarnos. Es mantener una confianza sólida, que así como el Señor cuida de las aves, cuidará de mí. La semana pasada mencioné un principio bíblico, hablando de Mateo 6, que la creación es la expresión de su provisión. Cada mañana las aves elevan su trinar. Yo cada mañana cuando escucho, pues yo vivo en el cerro, cada mañana escucho las aves, digo: gracias, Dios, otro día en bendición. Los caballos y todo el arsenal de animales que están ahí cerca, los puedo escuchar y decir: gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de todos. Y si Dios el día de hoy nos ha permitido iniciarlo, tenlo por seguro que Él ya preparó un escenario de bendiciones. El salmista declaró: el dolor, la tristeza y la pobreza me seguirán todos los días de mi vida. ¿No? ¿Cómo dijo? Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas son las palabras que tú y yo necesitamos recordarle a nuestra alma. Alma mía, el bien y la misericordia hoy forman parte de tu día. Dios en ocasiones abre su mano, pero lo hace un dedo a la vez, paso a paso. ¿Qué haríamos con tantas bendiciones? Nos cambiarían. Otro hecho para concluir: ¿Caleb negaría la realidad que estaba viviendo? No. La fe nunca negará las circunstancias que enfrenta. La fe no es ciega para cerrar los ojos y no darse cuenta del riesgo, el peligro, la dimensión que enfrenta, las condiciones que está por enfrentar. No. La fe acepta la realidad, pero la fe se mueve en otro ámbito superior, en otro nivel, porque la fe busca aquel que hace posible lo imposible. Y cuando las circunstancias que se enfrentan son difíciles, deben convertirse entonces en los medios a través de los cuales Dios fluirá, como canales a través de los cuales la gracia vendrá para cumplir el propósito que tiene para nosotros. No puedo imaginar a un Caleb pasivo, no puedo imaginar a un Caleb con los brazos cruzados. No puedo creer que un hombre de esa talla, de esa magnitud, de esa estatura
pudiera haber estado con los brazos cruzados. Por el contrario, era un hombre que tenía una firme certeza, aun cuando el tiempo transcurriera, aun cuando solo hubiera poco en su mesa, él sabía que la promesa vendría. ¿Estás tú seguro que un buen día esa promesa vendrá? Qué tremendo. Cuando empezamos la iglesia, qué tiempos. Mis hijas se acuerdan bien, qué tiempos. Pero yo recuerdo de muchos momentos, pero uno de ellos voy a mencionarte. Cuando tu fe es probada, parece que todo conspira en tu contra, que no hay nada, que el sol brilla hasta de más, no calienta, quema. Cuando todo está en estrechez, todo se conjuga. Y yo recuerdo que tenía que llevar unos, en la constructora que teníamos, tenía que llevar unos papeles para una obra. Teniendo autos no podíamos usarlo porque no había gasolina, dinero para gasolina. Y pues en camión. Y pues teníamos años de no subirnos un camión. Y mi esposa me decía, tú pareces ranchero, no sabes ni cómo subirte ni dónde, nada sabía. Y siempre le preguntaba a las personas, oye, ¿cuánto cuesta el camión? Y se me quedaban viendo diciendo, este señor. Pero recuerdo que subí ese día que necesitaba ir a entregar esos papeles. Iba lleno el camión, de esas veces que como sardinas, todos saludándote ahí. Y no estás acostumbrado, pero al final era el proceso que Dios estaba forjando. Yo bien rasurado, con la poca loción que me quedaba, y había otros aromas ahí tan ricos. Pero no me quejé, era parte del proceso, parte del proceso. Y yo sabía que tenía que superar esa prueba, que no era fácil, como tú estás viviendo tal vez hoy. Pero mientras estaba ahí, con mi maletín, mi bolsa, y con esos afrenones que hacen tan ricos, ¿no? Bueno, yo estaba recordando y diciendo, Señor, gracias, porque sé que esto es temporal. Yo sé que esto tiene un tiempo de vigencia. Yo sé que tarde o temprano llegará la respuesta. Y mientras llega, Señor, ayúdame a caminar con gozo, a caminar con fe, a mantenerme fiel, a mantenerme firme. Y mientras eso sucedía, yo empecé a reírme solo. La gente se me quedaba viendo diciendo, este señor está loco. Pues riéndote tú solo. Nadie contó una broma para poderte reír, pero yo estaba gozándome anticipadamente de lo que Dios haría en el futuro. Ellos desconocían lo que estaba pasando en mi vida, pero yo estaba sonriendo, riéndome realmente en el camión y diciendo, gracias Dios, porque sé que pronto las cosas van a cambiar y tarde o temprano testificaré de tu bondad. Y eso es algo en donde tenemos que aprender, que tus promesas deben ser el vehículo para fortalecer tu fe, para mantenerte firme, para aun cuando las cosas no van bien poder decir, Dios tiene el control. Y cuando mis zapatos rotos estaban, yo decía, Señor, tú me diste una promesa, que vestiremos espléndidamente y comeremos hasta saciarnos. Y yo les decía a mis hijas, un buen día. Ay, papá, un buen día. Dios lo hará. Pero mientras, el precio como familia lo estábamos pagando. Yo creo que una hermana, cuando me vio de rodillas orando y me vio 2 ojos en las suelas, bueno, 2 agujeros pues, me regaló unos zapatos.
Gracias, Dios. Pero eso es lo que quiero decirte, que las promesas van a tener un tiempo. Aprendamos a esperar ese tiempo. No desmayemos. Dios lo hará cuando todos esos factores se conjuguen y Él determine en su soberanía que es el momento preciso, y entonces dará la orden de bendición y nadie la podrá revocar. Es el tiempo de promesas. Tal vez este año sea tu tiempo de promesas cumplidas, como Zacarías y Elizabeth, que habían olvidado que habían pedido un hijo, hasta que llegó el ángel y le dijo: ay, Zacarías, piedras del río, olvidaste esta promesa, pero Dios se acordó y dentro de poco vas a ser papá. Tal vez este año pueda ser el tuyo de promesas cumplidas, que tu familia y la mía vengan a los pies del Señor. Tal vez sea el año en que Dios te corone de favores y misericordias. Tal vez sea el tiempo en el que el Señor levante tu cabeza y te lleve a un lugar más alto. Tal vez sea el tiempo en que Dios cumpla su promesa de llamarte a su servicio. Tal vez sea el tiempo este año. Wow. Así que, ¿por qué Dios cumplirá sus promesas? El propósito de preservar a Caleb y a Josué fue para cumplir la promesa de que ellos heredarían la tierra prometida. El propósito de Dios se va a cumplir. Habrá muchos factores en oposición, incluyendo a veces nosotros mismos. Pero si decidimos colaborar con Dios y tomar ese recurso de las promesas como parte de nuestro arsenal de herramientas para hacer frente a este año, estaremos en vías de propiciar que esas promesas se conviertan en realidades. Veamos hacia adelante agradeciendo a Dios lo que hará. 45 años Caleb esperó. Pero déjame agregar esto para concluir. 38 años duró la batalla para alcanzar la tierra prometida. 7 años y medio tuvieron que luchar para conquistar casi todo el territorio. Y él supo esperar esos 7 años para decir: voy a pelear, ayudar a mis hermanos a lograr obtener su herencia, y yo esperaré mi turno para que Dios cumpla su promesa. Y después de 45 largos años, Dios le dijo: entra al lugar reservado para ti. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿A cuántos tú y yo tenemos que ayudar para que lleguen a su tierra? ¿A cuántos tú y yo tenemos que apoyar para que ganen su batalla? ¿A cuántos estaremos aportando y ser solidarios para que sus victorias les alcancen y Dios cumpla sus promesas? Y después, los últimos seremos los postreros. Gloria a Dios. Mira, hablé de postre, hablé de pan, ¿verdad? No dejes para mañana. ¿Qué dice? Éxodo 16, 19, se lo deben de aprender. Éxodo 16, 19 dice: no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Lo del día es para el día, de cada día. Así que hoy tenemos un recurso del cual tú tienes acceso. Dios abre su libro para que tú las veas y camines con esas promesas y puedas decirle: Señor, tú eres fiel y tú tienes el poder para cumplirlas. Y cuando estamos atravesando tiempos difíciles y en oración buscas a Dios, es más fácil escuchar su voz y pueda traer a tu corazón la revelación y colocar un texto, o aún hablarte a ti en lo personal y decir: esta es mi propuesta, esta es mi promesa para tu vida. Y cuando tú decides tomarla, yo te aconsejo, escríbela en tu Biblia, ponle la fecha y la razón por la que está ahí. Aunque algunos digan: la Biblia no es para escribir. ¿Cómo no?
La Biblia no es sagrada. La Biblia es para que se use y se acabe. Pero cuando tienes tu Biblia, escríbela. Porque si lo dejas a la memoria, como yo, se nos van a olvidar. ¿Por qué no mejor decir, sí, Señor, escríbela? Ponle. Es más, a veces tengo quien me dio la promesa. Y estoy esperando que se cumpla para hablarle y decirle, ¿qué crees? Lo que tú me dijiste hace tantos años y se te olvidó, hoy llegó a mi mesa. Vamos a ponernos de pie. Esta historia de Caleb es tan atractiva, tan profunda, tan real. Es como si fuera la noticia del día de hoy en los titulares de todos los periódicos. La historia de Caleb. Recuerda, Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios hace con uno, lo hace con otros. Pero Él espera que creamos, seamos fieles y perseveremos en la espera de esa promesa. Dios lo hará. Dios lo hará. Si te recuerdas ahorita de las promesas que Dios te ha dado, es un buen momento para cuando oremos decirle, Señor, tú me diste esta promesa. Y aun cuando ya la olvidé, quiero decirte que voy a volver a confiar y esperar en que tú lo harás. Y el día vendrá cuando des testimonio que Dios es bueno. Cierra tus ojos, por favor. No hay edad para las promesas de Dios. No hay circunstancia que el Señor no pueda hablarte y revelarte sus planes. Sus promesas son para todo creyente. Es la expresión de su corazón para contigo, para tu presente y tu futuro. Él va a escribir esa historia si estamos dispuestos a colaborar con Él. Padre, gracias por equiparnos para iniciar el año. Tus promesas son recursos inagotables para el creyente, realidades invisibles para volverse visibles, palabras que declaran que lo imposible tú lo vuelves posible, que aun cuando el desconocido futuro está por delante, tú conoces el mañana. El tiempo está en tus manos y tu poder ilimitado es capaz de propiciar que cada circunstancia actúe a favor nuestra. Señor, ayúdanos a permanecer fieles, a ser firmes y mantener nuestros principios y convicciones por encima de la oposición, por encima de la descalificación de otros. Ayúdanos para aprender a vivir cada día en la fe de tu nombre, Señor. Y estas palabras de vida eterna se cristalicen, promesas que se vuelven realidades, realidades que se pueden palpar, tocar y decir, tú eres bueno, tú eres fiel. Y las respuestas solo sirven para darte gloria y honor, Señor. Porque mis ojos no estarán en la respuesta. Mis ojos seguirán fijos en ti para serte fiel con tu ayuda cada día de mi vida, Señor. Y mientras tenga aliento, Señor, seguiré cantando, seguiré declarando que tu amor y tu fidelidad son inagotables, Señor. Gracias, Padre. Habla con Dios de lo que Él ha hablado a tu vida.
Dios tiene ¿Puedes cantarlo con nosotros? control en mi vida, En mi vida, en mi alma, en mi alma. y en mi ser. Dios Sí, Señor. tiene control. Gracias, Señor. Dios tiene control. Siempre lo tienes, Señor. Nunca lo has perdido. Dios tiene control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene control. Aleluya, sí, Señor. Dios tiene control. Tú lo tienes, mi Dios, por encima de cualquier circunstancia. Dios tiene control en mi vida, En mi vida, en mi alma, en mi alma. en mi ser. Dios tiene control. Dios tiene control. Aleluya. Dios tiene control en mi vida, En tu vida, en mi alma, en tu alma. en mi ser. Dios tiene control. Mira, hay promesas tan sencillas pero tan impactantes. Por ejemplo, el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Porque el Señor es nuestro amparo en medio de las tribulaciones. Hay tantas promesas que tú puedes decir: Señor, tú eres mi sustentador. Él es el Todopoderoso. Él dijo: porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Son promesas que tú puedes decir: Señor, tú prometiste estar conmigo en todo tiempo. Tú prometiste llevarme de tu mano, Señor. Vamos a orar para despedirnos. Por eso es que esas promesas son para ti. Hay una que me agrada tanto en el Salmo 91, que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Cada vez que oro, le recuerdo a Dios las promesas. Él no necesita que se las recuerde, pero a mí me agrada decirle: Señor, confío en ti. Tu palabra es mi guía y en tu palabra sigo creyendo, Señor, porque tú eres mi Redentor. Porque tú haces posible lo imposible. Señor, gracias, porque tú tienes el control de mi presente. El mañana en tus manos seguro está, Señor. Y agradecemos a las promesas otorgadas por ti convertirse en anclas firmes en tiempos difíciles. El motivo de gozo, de fe y confianza, de saber que el mañana no es inseguro, que el mañana no es incierto, porque tú eres mi pastor y nada nos faltará. Porque tú has prometido suplir cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor.
Gracias porque tú prometiste que si buscamos el reino de los cielos y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Señor, gracias porque tu palabra declara que es tu deseo que tengamos todas las cosas como prospera nuestra alma. Y ayúdanos a prosperar espiritualmente para que lo material no genere ningún conflicto, Señor. Gracias por esta oportunidad de adorarte, de celebrar honor y gloria a tu nombre hoy, Señor. De hacerlo con mis hermanos y proclamar: tú eres mi Rey soberano, el todo suficiente, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y a ti, oh Señor, elevo mi voz para suplicar tu bendición en cada área de la vida de mis hermanos. Y aún, Señor, prepara citas divinas para compartir este tesoro, para proclamar de tu riqueza y anunciar en Jesús salvación, poder y transformación. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.